Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, emprendedoras y emprendedores culturales. Mi nombre es Miguel Ángel Osorio Hernández y el día de hoy estamos aquí en una emisión más de Reactiva Cultura. Tenemos una invitada súper especial, gran amiga, maestra, porque además déjenme decirles que hace ya un rato escribía yo algunos textos y tuve el gusto y el honor de tomar clase con ella. Ella es Sandra Becerril. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de reencontrarte. De eso me estaba acordando hace ratito. Ya tiene como 20 años, no los quiero asustar, pero tiene como 20 años. No es cierto que tiene 20 años, no te creo. Sí, sí, tiene como 20 años. Me acuerdo que estaba dando un taller de cuento y fue cuando sacamos lo del libro. Porque Exacto. déjenme contarles que Miguel Ángel además ha salido en libros y todo con sus textos. Editado por Ediciones Shamra. Pues Así bueno, es. voy a dar lectura a tu semblanza para presentarte y pues para toda la comunidad que nos está viendo ya en este momento a través de estas cápsulas. Estas cápsulas, pues bueno, forman parte de este proyecto que estamos ahora nosotros desarrollando, que es el Diplomado Internacional en creación y producción de proyectos interdisciplinarios, innovación y conexión de redes, arte y cultura. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos aquí a Sandra Becerril. Ella es doctora honoris causa por el Congreso Iberoamericano de Educación, pero 2008. Ha publicado en México, Argentina, Cuba y España con Amarante, Distrito 93, Alfaguara, Random House, entre otras. Ha escrito 22 novelas y bueno, también de ella sabemos que ha participado, yo justo a propósito de lo que mencionábamos ahorita, recuerdo mucho este libro que yo leí, La calle de las brujas, que es de 2004, Suspiro Azul, que Mm. también vi esa novela, Antes, después de mí, El hombre de las nubes, entre otros títulos. También ha participado en 43 antologías de diversos países. Aquí, bueno, nos menciona también que con Ediciones Shamra antologó 6 antologías mexicanas, Palabras sin piel, 9 autores en corto, Sueños de tinta, Amor al terror, Amor, Innombrable fantasía. Ha escrito 65 guiones de series televisivas y largometrajes, de los cuales 40 han sido realizados, convirtiéndola en la guionista más prolífica de México y Estados Unidos y la primera mexicana en escribir para los maestros del terror en Hollywood y la única guionista mexicana en ser representada por United Talent Agency. Ella, pues bueno, ha dirigido y escrito diversas películas, también ha tenido una larga trayectoria o trabajo en el ámbito cinematográfico. De aquí de la semblanza, que es muy larga, les puedo también compartir. En Hollywood ha escrito Mashit, dirigida por Royel Kitamura. Esto fue en 2017. Y el largometraje Nightmare Cinema, dirigido por Mac Garris, también en Estados Unidos, 2017. En el área de animación escribió El Ojo en Blanco, animada en 3D, dirigida por Sergio A. Becerril. Y bueno, ella también ha sido jurado de largometraje y guión para 41 festivales de terror en todo el mundo. Actualmente tiene 7 guiones de largometraje de su autoría. En preproducción, adapta junto con McGarris el texto de Stephen King Lucky, wow, para televisión, y escribe la columna Escritora Serial, donde habla de novelas de terror. Es la creadora del podcast Escritora Serial, donde habla del terror y creación del género con Gluck.mx y una serie a grabar próximamente en Estados Unidos y otra en México. Pues bueno, nada más. Ay, Oye, no más. Sandra, cuéntanos una cosa. Me gustaría, bueno, el tema que tenemos aquí el día de hoy para desarrollar es adaptar la creatividad a la nueva normalidad. Y bueno, en este caso para ti, como escritora, ¿qué ha pasado un poco, digo, como escritora y guionista y directora, pero cómo este proceso de confinamiento ha, digamos, impactado, alimentado, ¿no? Tu línea de trabajo, es decir, su humor, restó? ¿Qué pasa cuando alguien que escribe está en confinamiento? ¿Hay horas extra además? Compártenos un poco cómo ha sido tu proceso.
Bueno, pues creo que hay que darle la vuelta al confinamiento. Creo que al inicio todos pensamos que de pronto no íbamos a poder hacer nada, que sí pasó, ¿no? Se pararon producciones, se pararon ediciones de libros, se detuvieron muchas cosas que ya teníamos planeadas. Yo ya tenía planeados varios proyectos que de pronto en Estados Unidos se detuvieron, simplemente, y se detuvieron hasta que todo esto pase y puede que pase por todavía mucho tiempo. Entonces lo que hice pues fue darle la vuelta a todo esto, aprovechar que ahorita no me tengo que mover para poder escribir más y precisamente creo que es muy importante hacerlo con creatividad, o sea, descubrir nuevas formas de narrar nuestras historias que no sean las tradicionales que estábamos usando hasta antes del confinamiento. Porque, bueno, en mi caso al menos yo no me puedo esperar a que todo pase y sentarme y ya, ¿no? Claro, Creo que es muy importante ponerse a trabajar desde otra perspectiva. Y como artistas tenemos que, o sea, nuestro cerebro debe trabajar de esa forma. Si de verdad eres artista, sí tiene que trabajar tu cerebro de otra forma. Y tienes que utilizar toda esta imaginación, inspiración y creatividad para poder realizarlo. Como ahorita no me tengo que transportar, creo que he trabajado más horas que en toda mi vida. Sí, o sea, los talleres, por ejemplo, doy algunos talleres en línea. Afortunadamente ya llevaba yo un par de años haciéndolos en línea, entonces no fue tanto el cambio, porque ujú, había descubierto eso, que el problema, al menos yo estoy en la Ciudad de México, entonces el problema de la movilidad, del estacionamiento, de que gastas cuando sales muchísimo, de que no sabes cuánto tiempo vayas a estar estacionado en el tráfico. Entonces, yo continué con mis clases en línea y a escribir muchísimo de acuerdo a lo que vi que estaban pidiendo las editoriales y las casas productoras. Creo que cada vez que hay una crisis muy fuerte en el mundo, cambia la manera de narrar, ya sea en la literatura, en el cine, en la escultura, en la pintura, en todas las artes. Creo que sí tiene una transformación. Creo que más o menos cada 10 años hay una transformación muy fuerte y después de esta pandemia va a haber una transformación increíble de todo. Y ok. creo que nos tenemos que adaptar a eso si queremos no solo sobrevivir, sino seguir vigentes como artistas. Claro, y ahí me llama la atención, mencionas dos aspectos importantes respecto al cambio, ¿no? De los modos de creación, pienso un poco, y también de producción, ¿no? Que creo que en estricto sentido guarda relación con, bueno, puntos de partida, el asunto de la creatividad, y luego eso cómo se modifica, ¿no? Y qué tan flexibles también somos nosotros y tan activos o proactivos estamos para dar este salto al cambio. Cuéntame un poco, primero en el ámbito, pensemos ahorita de la producción editorial, que es uno de los fuertes. ¿Qué pasa ahí en cuanto a, o cómo sería un proceso, pensamos como tradicional, ¿no? Es decir, sin pandemia, ¿qué pasa? Es decir, tú escribes, hay un tiempo indeterminado, o de qué manera cambian los tiempos un poco, o pensemos que a lo mejor también, hablando del ámbito editorial como mercado, hay una petición específica de, oye, nos interesa que escribas sobre esto. ¿Qué sucede ahí? Bueno, normalmente escribo entre 5 y 7 horas diarias en mi vida normal y escribo los temas que quiero, ¿no? Me gustan mucho los temas de terror, de thriller, artículos que saco y todo, ¿no? Y entonces llevan este proceso, como lo acabas de decir, por lo general de edición, se van a dictamen y si tienes suerte y te dictaminan bien, pues ya lo publicas. Lo mismo sucede con los concursos. Sin embargo, esto ha cambiado mucho. Igual, de un poquito de antes de la pandemia, un par de meses antes, empecé a integrarme un poco al ámbito de los audiolibros, que resulta que con toda esta cuarentena es de lo que más se ha adquirido. O sea, tú adquieres tu mensualidad y puedes bajar todos los libros que quieras. Hay varias plataformas para esto. Y lo que más piden ahorita, o sea, eso sí te lo puedo decir, son cosas que la gente quiere aprender, ¿no? Está aprovechando la pandemia para aprender, para meditar, o sea, para conocerse a sí mismos y buscar como otras salidas del estrés que genera todo esto de la pandemia y, y novelas casualmente de terror, thriller y todo este género. ¿Por qué? Pues porque te desconectan completamente de lo que está sucediendo. Y entonces, como ahorita es complicado vender libros físicos, incluso vender los que ya están hechos, porque tienes que ir al correo y mandarlos como editorial. Entonces, eso puede implicar un riesgo y la gente no quiere pagar los envíos, porque normalmente los libros son caros, ¿no? Normalmente, digamos que un libro cuesta 300 pesos, junto con el envío, pues te va a costar 400, ¿no? Entonces,
Eso cuesta más trabajo y a lo mejor una aplicación de audio te va a costar 200 mensuales y puedes bajar 100 libros, ¿no? Y los puedes estar escuchando. Y entonces, esto es lo que más ha sonado, fíjate, los audiolibros de estas clasificaciones, de verdad, por encargo, es de lo que más han pedido. Y en segundo lugar, los ebook, pero los ebook originales, ¿no? Sin hacer polémica, como sucedió hace unos días con Fernanda Melchor. Han estado pidiendo ebooks y entonces lo que ha sucedido es que varios de mis libros tradicionales en papel, pues, han sido transformados a ebook. Entonces, han salido durante estos meses de esta forma, lo cual además me ha abierto un campo diferente, porque pues no son los mismos que leen en papel, no son los mismos que por lo general que leen en ebooks y además se va a todo el mundo y entonces lo pueden leer en China y no hay el problema del envío y demás. En mi caso, por ejemplo, sí se detuvieron además varias ediciones. Había ganado un premio de la editorial de otro tipo con una novela de terror, de ediciones Camelot, y entonces ahorita van a empezar a salir. El problema va a ser que a partir de octubre que empiecen a salir las ediciones en papel otra vez y las producciones cinematográficas y de streaming se van a acumular. O sea, de pronto, como que nos fuimos acabando el producto, porque a fin de cuentas es un producto, y de pronto va a salir muchísimo, ¿no? Entonces vamos a tener así como una revolución con todo eso. Una sobreproducción, podríamos pensar Ujú. un poquito, Sí, ¿no? un poquito, sí. Ok. Y en el ámbito cinematográfico, ¿qué pasa ahí? O de la producción de televisión o de series, que también veo que estás muy, muy activa ahí. Ahí ¿cómo habitas tú el cambio, el proceso? Bueno, ahorita estamos trabajando en series y en películas que se puedan grabar a distancia. Es decir, o que tengan un crew muy pequeño, ¿no? Estoy en algunos proyectos donde el crew es muy pequeño, no es el típico que a lo mejor antes decíamos somos 50 y 30 no trabajaban. No, ahora sí, de verdad, somos nada más 10, se graba rápido, pocas locaciones, o sea, modo de no moverse mucho. Y esto cambia la forma de narrar. A fuerzas tiene que cambiar la forma de narrar. Incluso han salido películas en diferentes plataformas donde se han grabado a través de Zoom todos los guiones, ¿no? Dramaturgia también, y así que hemos hecho a través de las diferentes formas de conectarnos, ¿no? Skype, Zoom y demás. Entonces eso también ha cambiado y va a seguir, ¿no? Sobre todo va a seguir. En mi caso, se cancelaron también un par de producciones, pero la verdad yo creo que si las cosas se cancelan, de todas maneras no iban a salir muy bien. Y prefiero que se cancelen a tiempo a que después salgan cosas que no queremos ni ver, ¿no? Y entonces creo que es una nueva oportunidad que nos podemos dar para pensar cómo crear de manera diferente. O sea, por ejemplo, si yo me gusta crear terror, vale, lo escribo, pero lo voy a escribir de manera diferente, ¿no? Y entonces te obligas a ti mismo a aprender nuevas cosas y a ponerle creatividad a todo. Claro, claro. Ujú. Y en ese sentido, bueno, yo quiero consultarte acerca de dos temas o dos proyectos que me llaman mucho la atención. Bueno, tres. El primero Están aquí, que veo que es yo recuerdo, ¿no? Que fue obra de teatro, ¿no? En un inicio, ¿no? Y no sé si tenga ya 20 años este proyecto, pero bueno, ahora que lo leo aquí en el currículum, estoy viendo que ahora están aquí, es una serie adaptada y dirigida que entra ya para MBS, ¿no? Multivisión, que está ahora ya en preproducción. Pero bueno, compárteme un poquito acerca de este proyecto. Bueno, estar aquí primero fue una obra de teatro que escribí y dirigí hace 13 años, tiene más o menos la edad de mi hijo. Ok. Entonces, en esta obra de teatro era algo parecido a lo que ahorita sucede que te estoy contando. O sea, era nada más en un espacio, 5 personajes. O sea, en general me gusta escribir de pocos personajes para poder adentrarme más en ellos. Entonces, en ese momento le fue muy bien a la obra de teatro de terror y después fue película. La película la dirigí hace, yo creo que como 10 años también. Se quedaron algunos de los actores de la obra, pero además en la película el guiño más padre es que uno de los actores es Alfredo Gurrola. Alfredo Gurrola es el director de Gavilano Paloma o de Llámenme Mike. O sea, es un director que yo quiero mucho, ¿no? Me dejó
descuartizarlo y todo. Y fue muy divertido. Estábamos planeando sacar la serie, pero desgraciadamente se canceló, como se han cancelado como muchos proyectos de pronto. Ok. Entonces, pero bueno, viene el chance de hacer muchas otras cosas en este formato parecido, ¿no? Te digo, yo pienso que lo mejor es eso, una sola locación con pocos personajes y puedes contar todas las historias que se te ocurran. Y que, por ejemplo, esa me lleva a la siguiente pregunta, que es este otro proyecto que se titula Desde tu infierno, que es justo con el que estás nominada al Ariel por mejor guión adaptado. Aquí, bueno, partiendo de la idea de que mucha de la comunidad que nos sigue, vamos, convocamos a personas de diferentes disciplinas, pero vamos como en un ABC, ¿no? Es decir, en este ámbito de la producción cinematográfica, de la creación cinematográfica, de la escritura misma, eh, ¿qué hace el guionista? ¿No? ¿Qué distingue al guionista? Pensemos un poco como del director, bueno, o sea, porque a veces escuchamos, ¿no? Es que, es que el director es muy malo, pero el guión lo salvó, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces, como es que, claro, ¿no? El director fue muy, o la fotografía era muy mala, pero el guión es muy bueno, ¿no? O el guión es pésimo, pero la fotografía está increíble, ¿no? Entonces, aquí un poco como en este ABC, ¿qué pasa un poco con el guión? Y luego, ¿qué implicaría el guión adaptado? Ok. Bueno, el guión es la base de todo. Es la columna vertebral de una historia. Sin guión no hay historia que filmar. Entonces, el guionista, pues es el que escribe básicamente todos los personajes, el conflicto, el final, y a partir de este guión, el director es el que lo interpreta. Entonces, muchas veces por eso dicen que con un buen guión puede salir una buena o mala película dependiendo del director, pero con un mal guión es casi imposible que salga una buena película, ¿no? O Ok. sea, el guión es la base absolutamente de toda la producción. Del guión nos vamos a basar para el departamento de arte, el departamento de vestuario, de efectos especiales, de casting, de todo. Incluso muchas veces para escoger al director también depende mucho del guión. Y como te digo, el director es el que va a interpretar y él le va a dar la visión pues a todas las letras que vemos ahí en el papel. Y bueno, para esto se va a apoyar muchísimo el Departamento de Dirección de Fotografía, que son los que le va, con los que va a construir este mundo, los encuadres, los colores, los tonos. Si tú ves una misma escena en tonos cálidos o la ves en tonos fríos, eso va a cambiar muchísimo la narrativa Ok. de que ya escribió el guionista. Entonces, sí, ¿qué es guión adaptado? Bueno, Es bien adaptado. en este caso el guión adaptado es adaptado de un cuento, de una novela, de un texto previo. Entonces, un texto que no era para cine o para alguna plataforma, y entonces tú tienes que darle el lenguaje visual. O sea, todo lo que escribas en papel como guionista debe poderse ver en la pantalla. Si tú escribes algo que no puedes ver en tu mente, mejor no lo escribas, porque eso va a ser imposible de filmar. Entonces, hay muchos, no, aquí el trabajo del guionista, del guionista que adapta además alguna novela, es poner visualmente todos los pensamientos y sentimientos de un libro, pero sobre todo que el que ve la película sienta lo mismo que sintió al leer el libro. O sea, si tú lees un libro de terror y te dio miedo, debes sentir un miedo parecido cuando veas la película, porque no es el mismo miedo que se te vaya a aparecer algo en la noche o el miedo de que te vayan a secuestrar, ¿no? Y entonces o sea, como guionista debes tener como la habilidad de lograr que las mismas letras que están en una novela o en un cuento o incluso en algún poema se vaya directo a la pantalla y que la gente sienta eso. Entonces, es toda una técnica, tienes que sacar los personajes, el conflicto, tienes que sacar como la esencia de todo el libro sin quitarle las palabras o lo que quiso transmitir el escritor original a cine. Nada más. Nada más. Ujú. Pero, y entonces, o sea, desde tu infierno viene de dónde? O sea, porque es mejor guión adaptado, pero adaptado ¿de qué texto? ¿De qué autor? Mira, lo tengo aquí. Es de esta novela, de una novela mía. Ok, la novela. Exactamente, esta es la novela de Desde tu infierno y es una novela que escribí hace también más o menos por el tiempo de estar aquí, hace como 10 años. Casi inmediatamente escribí el guión. Em,
Ahora, lo curioso es que empezamos a filmar la película en el 2015, ya hace 5 años, y la novela salió en el 2016, y la película ya salió en 2017 en festivales y el año pasado en cines. Pero en realidad la novela ya estaba desde hace un tiempo. La ventaja, pues, es que soy la misma creadora de la novela. Entonces conozco muy bien los personajes, los paisajes y todo, e incluso igual son 4 personajes en una locación. Como te decía, es de lo que más me gusta escribir. Y entonces, para hacer la novela me basé en una casa en la colonia Roma, que es del director Oscar Blancarte, que es un buen amigo. Él ganó el Ariel hace muchos años por Dulces Compañías, y él tiene una casa hermosa allá, y entonces la novela pues está basada en la casa de allá, con si pasan ciertas cosas paranormales, todo es desde el punto de vista de un niño de 9 años, y nos prestó su casa, bueno, le rentó al productor la casa para la locación, y entonces era como trasladar las letras, eso me pareció algo increíble. Además, el personaje del niño pues, estaba basado en mi hijo, y mi hijo casualmente, te los juro que fue casualidad, porque hizo su casting y todo, No, es el protagonista de Desde tu infierno. Entonces, si ustedes leen Desde tu infierno la novela y ven la película, pues obviamente hay muchas cosas extremadamente parecidas y muy puntuales. Los cuadros, las actitudes del niño y todo. Esa fue una gran ventaja. Pero de todas maneras, pues sí tenía su reto, porque es una novela que transcurre en el año de 1910. Y pasarla a cine, pues sí tenía toda una onda. Incluso de la casa productora contrataron a un historiador que me ayudó a poner las cosas como son, como eran. 1910 de que ¿en qué país? ¿En qué ciudad? ¿Ciudad de De la México? Ciudad de México. Wow. Así es. Y de hecho ustedes pueden ver la película, está ahorita en el ciclo Rumbo al Ariel, la pueden ver de forma gratuita. O sea, ustedes se meten a la página del Ariel y el ciclo Rumbo al Ariel, creo que va a haber, hoy hay una función y creo que el 20 hay otra función, entonces ahí pueden inscribirse, creo que nada más hay 300 tickets y ya la pueden ver. Ok, increíble. Pues no se pierdan Desde tu infierno, que les repito aquí, Sandra Becerra, que está nominada por mejor guión adaptado. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ya este mes, ¿no? Se dan los resultados, ¿es correcto? El 27, sí. Vamos a 27 ver. de septiembre. Y en ese sentido, y desde esta experiencia, digo, primero que nada, felicidades y creo que Gracias. una nos hablas, ¿no? De esta capacidad de poder manifestar en todo el proceso completo, ¿no? Desde, mira, primero fue una novela y ahora es un guión y ahora es una película, entonces llevar como todo el proceso. Leíamos en tu semblanza que tú has sido jurado para diversos festivales. Entonces, brevemente, ¿no? Así, 2, 3 puntos en los que tú identifiques. Yo digo, de pronto lo veo, ¿no? Como en términos de la gestión de los alumnos generalmente se equivocan siempre en estas cosas, ¿no? Y subestiman la academia o subestiman la capacitación por estas 2 o 3 cositas, ¿no? O 2 o 3 cosotas. Entonces, desde esta expertise de escritora, ¿no? De sus diversas modalidades, ¿cuáles podrías decir que particularmente en cuanto a la construcción de las atmósferas o ya cuando las personas están escribiendo terror, ficción, fantasía, alguien no ve lo que está experimentando, generalmente en qué se equivoca? Ahorita rescato uno que mencionabas, que es algo que tú te imaginas y que de pronto no lo puedes escribir, no sé, entonces pienso como 2, 3 puntos así que tú pudieras mencionar que son errores recurrentes y por los cuales convendría pues meterse a trabajar y a escribir, a tallerear. Pues mira, respecto a guión en particular, uno es el formato. Si tú abres un guión y te das cuenta que no tiene formato en la primera página, o sea, te das cuenta que es alguien amateur. O sea, para escribir guiones sí tienes que estudiar el formato. En segundo lugar, que la historia tarde mucho en comenzar. Ya quieres escribir un guión de largometraje, llevas media hora y no sabes de qué va, ¿no? O sea, no sabes cuál es el conflicto, no sabes cuál es el tono, no sabes cuál es el género. O sea, las películas deben comenzar rápido. Debemos saber en los primeros 15 minutos de qué va tu historia. Si no lo sabemos, ese es otro gran error. Otro es el que acabas de decir de la atmósfera. O una de dos, o describen demasiado o no describen nada. Y entonces hay que darnos cuenta que lo que está pasando atrás de nosotros, toda la atmósfera que rodea no solamente el terror, pues sí, sino cualquier género,
es súper importante para la narrativa. Muchas veces incluso los lugares son como si fueran personajes y los tenemos ahí desperdiciados en los guiones. Entonces, respecto a guiones, eso. Respecto a novela, también es algo parecido. Tardan demasiado en comenzar. Se engolosinan describiendo demasiado algo de sus primeros capítulos que a lo mejor suenan muy bonito y se leen muy bonito, pero no nos dicen nada más. Puede ser eso, puede ser que de pronto los personajes están muy desdibujados o tiene millones de personajes y no nos podemos enganchar con uno. Ese también es un error de las novelas. Y otro, que tenga, no por decir palabras rimbombantes, va a ser una mejor novela. Entonces, también para que se den cuenta de eso, yo lo que les recomiendo siempre es que lean sus textos en voz alta, guión, novela, poesía, cuento, lo que quieran. Y leyéndolos en voz alta, nosotros mismos como autores vamos a poder pues, corregirlos mucho mejor antes de enviarlos a concursos y todo. Ok, Ujú. perfecto. Pues muy bien, aquí tenemos estos super tips y me despido con Sandra, los 3 fundamentales de Sandra Becerril que no te deben faltar. ¿Qué debo leer? ¿Qué Ay, debes ya. leer? ¿Mío? ¿Mío? Pues sí, Ok. es como cuando yo digo, no te puede faltar el taller de donativos internacionales, ni te puede faltar el taller de Iberescena, no te puede faltar el diplomado internacional. Ok, O los 6 fundamentales de Sandra los 22 Becerril. fundamentales. Ok, yo creo que sería Desde tu infierno, que le ha ido muy bien con lo del terror. Valle de Fuego, que es Okay. un thriller misterio y demás. Y, ay, es que escoger 3 es complicado. A mí me gustan todos. Unos me gustan más que otros, pero quizá Nightmares. Nightmares es una antología en donde reuní a Mick Garris, a Richard Matheson, que es el hijo de Soy Leyenda. Y, o sea, si ustedes han visto ciencia ficción y terror, conocen la tradición Matheson. Y Lawrence y Connolly no habían sido traducidos al español, y entonces los traduje, los antologué. En la contraportada hay comentarios de Ryuhei Kitamura y de Stephen King, y la portada es es una imagen que realizó David Slade, que es el creador de 30 días de noche, de Black Mirror y demás, que tampoco nunca había mostrado sus dibujos como al mundo. Y entonces sí es una antología como de colección, donde también incluye un texto mío. Entonces yo creo que esos 3, o sea, Nightmares, Valle de Fuego y Desde tu infierno, y además los 3 ahorita están disponibles en ebook, en audiolibro, en libro en papel, entonces seguro los encuentran. Perfecto. Sandra, para despedirnos, si alguien quiere escribirte, ¿cómo estás en redes sociales o dónde te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito. Ok, con el hashtag escritora serial me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Facebook también, bueno, está mi página que es Sandra Becerril Escritora, la misma en Instagram y en Twitter, pero les digo, más bien con el hashtag escritora serial, por ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Pues les recuerdo, emprendedoras y emprendedores culturales, que Sandra Becerril es una maestra invitada del Diplomado Internacional en Creación y Producción de Proyectos Interdisciplinarios, Innovación y Conexión de Redes, Arte y Cultura, y ella va a estar impartiendo un par de asignaturas que son súper interesantes y que son pues relacionadas a esta expertise, todo este ámbito que nos está compartiendo. Sandra, muchísimas gracias. Un gusto reencontrarnos en este espacio. Sí, Y oye. pues bueno, algo que quieras decirle a nuestra audiencia. No, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Como siempre es un placer verte. Me da mucho gusto. Además, déjenme decirles que está igualito de hace 20 años, igualitito, así, ¿no? Y es como Dorian Gray. Y que sí, que se inscriban al diplomado. Ya vi, o sea, los maestros van a estar increíbles y va a estar padrísimo, además, que lo puedan tomar en línea. De verdad, aprovechen este tiempo para aprender lo más posible. Claro que sí. Y de la mano de una experta como tú. Además, Muchísimas gracias. gracias a ti. Buenas noches. Buenísimo. Salimos de línea y regresamos por otra entrevista. Chao, chao.